Si eres de los que creen en el destino, en que las almas gemelas existen y que el amor verdadero puede contra todo, detente un momento y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar te obligará a cuestionar cada una de tus creencias. Esta no es una simple historia de desamor. Es la crónica de cómo la traición más dulce enciende la llama de la venganza más fría en el corazón de un hombre que creía tenerlo todo. Álvaro no era un hombre de arrepentimientos. A sus 30 años, ingeniero civil con una carrera ascendente y la sangre azul de una familia madrileña con abolengo, cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de la lógica más pura. Por eso, cuando Paola, su novia desde hacía 4 años, le pidió irse de vacaciones de chicas al Caribe, Álvaro no solo la apoyó, sino que le pagó la mitad del billete. «Te lo mereces, mi amor», le había dicho con esa calma que siempre desesperaba un poco a Paola, una mujer de pasiones efímeras y emociones a flor de piel. «Relájate, diviértete. Yo estaré aquí, avanzando el proyecto de Segovia». Paola, con su cabello color ébano y esa sonrisa que desarmaba hasta el más cínico, le había prometido el cielo y la tierra. «Vuelvo a ti, Álvaro, más enamorada que nunca». Pero las promesas, como el hielo bajo el sol caribeño, a veces se derriten sin dejar rastro. La primera señal no fue un mensaje frío, ni una llamada esquiva. Fue el silencio. Un silencio pesado que se colaba entre las fotos de Instagram que Paola subía con esa cadencia adictiva y perfectamente curada que manejaba como nadie. Paisajes de arena blanca, cócteles de colores imposibles y, por supuesto, ella, radiante, libre, casi salvaje. Pero el ingeniero que vivía dentro de Álvaro, ese ser meticuloso y obsesivo con los detalles, notó una anomalía en esa matriz de felicidad prefabricada. No era solo que Paola se veía más feliz de lo normal. Era que en el fondo de casi todas las fotos, especialmente en aquellas donde ella posaba con un aire desprevenido, aparecía él. Un hombre. Alto, bronceado, con el pelo revuelto por el viento salino. El mismo chaleco náutico, la misma pulsera de cuero, la misma mirada que no estaba fija en la cámara sino en la mujer que la cámara captaba. Álvaro cerró el portátil. El aire acondicionado del piso en el barrio de Salamanca de repente le pareció sofocante. «Calma, Álvaro», se dijo. «Es un amigo de ellas, un conocido del hotel. No seas el novio paranoico». Pero el sexto sentido, ese que los hombres de lógica intentan acallar, le gritaba una palabra que detestaba: engaño. Cuando Paola regresó, el cambio no fue físico. Estaba más morena, sí, y sus ojos brillaban con esa luz extraña de quien ha vivido una aventura. El cambio era etéreo, sutil, pero para Álvaro, un arquitecto de relaciones, era estructural. Faltaba una columna. El cimiento de su conexión estaba agrietado. La cena de bienvenida en su restaurante favorito, a la luz de las velas y con vino Ribera del Duero, se sintió como una entrevista forzada. «¿Qué tal, mi vida? Cuéntame todo. ¿El mar? ¿La gente?» Paola jugaba con la copa. Su mirada se perdía en un punto indefinido sobre la cabeza de Álvaro. «Bien. Todo increíble. Muy divertido. Las chicas, ya sabes, muchas risas y mucho calor». Su relato era superficial, lleno de clichés, como si estuviera leyendo la descripción de un folleto turístico. Nada de anécdotas personales, nada de la intimidad que se comparte después de la distancia. No mencionó al hombre del chaleco náutico. Si sientes que te están ocultando algo, es porque probablemente es así. ¿Alguna vez has tenido esa certeza helada? Si te identificas con esta sensación, déjanos un comentario y cuéntanoslo. Esa noche, mientras Paola dormía con un sueño profundo y para Álvaro culpable, él tomó la decisión que marcaría el inicio de su metamorfosis. Ya no se contentaría con la intuición, necesitaba la prueba, la evidencia irrefutable. Álvaro activó su modo ingeniero. Accedió a las redes sociales con una precisión quirúrgica. No buscó el perfil de Paola, sino el de sus amigas. Y ahí estaba la clave. Una foto en la cuenta de Eva, la más despistada del grupo. Paola y el hombre riendo cómplices en la cubierta de un yate, las manos peligrosamente cerca. La descripción era un simple emoji de corazón, pero lo que realmente le heló la sangre fue el tag. Martín Valdespino.
En solo 20 minutos, Álvaro supo todo lo que necesitaba saber sobre Martín. 32 años, heredero de una cadena de hoteles en la Costa del Sol, un bon vivant con un historial de relaciones fugaces, un hombre que se vestía con el dinero y la superficialidad, un claro contraste con la sobriedad y la profundidad que Álvaro creía ofrecer a Paola. Álvaro abrió una carpeta en su escritorio virtual. Proyecto Valdespino. La confrontación, contrariamente a lo que Paola esperaba, no fue una escena de gritos y platos rotos. Fue devastadora por su calma. A la mañana siguiente, Álvaro la esperó en la cocina, con 2 tazas de café humeantes y el portátil abierto sobre la encimera de mármol. En la pantalla, un collage de Martín y Paola en distintas poses. En la playa, en el bar, en el yate. La última foto era la más elocuente, un beso robado, borroso pero inconfundible. Paola se quedó muda. Su color se fue. La Paola caribeña desapareció para dar paso a la Paola acorralada. Explícamelo, Paola. La voz de Álvaro era apenas un susurro de cemento. Paola recuperó su aliento con un jadeo dramático, la primera reacción de una actriz pillada con el guión en la mano. Álvaro. No es lo que parece. Fue una tontería, un error de vacaciones, un desliz. No significó nada, te lo juro. Martín es un idiota, un capricho del momento. Yo te quiero a ti. La llamó tontería. Error de vacaciones. Esta fue la ofensa que selló el destino. La frialdad de su explicación, la forma en que redujo su infidelidad a una anécdota frívola, hirió a Álvaro más profundamente que el acto mismo. ¿Un desliz, Paola? Álvaro tomó su café y le dio un sorbo lento con la mirada clavada en ella. Un desliz es tropezar con la alfombra. Esto es elegir deliberadamente a otro hombre para compartir tu cama y tu tiempo mientras yo te esperaba aquí. Lo has hecho un asunto barato. Y aquí llegó el giro inesperado, la primera puñalada de entrecruzamiento español en esta tragedia. Álvaro no solo la dejó, la desmanteló. Te vas, Paola. Y no solo del piso. Te vas de mi vida. Pero antes quiero que entiendas una cosa. Mi abuelo invirtió en la empresa de tu padre en el 98. Si ese desliz tuyo se hace público entre nuestros círculos, esa inversión desaparece, y con ella la estabilidad que tanto te gusta. Paola lo miró con horror. No era la pérdida de Álvaro lo que la asustaba, sino la pérdida de su seguridad social. El golpe de gracia de un hombre que incluso en la ruptura pensaba en términos de estrategia financiera. No puedes hacerme esto. Ya está hecho. Tienes 48 horas para recoger tus cosas. Cuando salgas por esa puerta, olvida que nos conocimos. Y olvida el nombre de Martín Valdespino. Yo me encargaré de que él también lo haga. Paola salió del piso en un torbellino de lágrimas y maletas de marca, llevándose consigo la fragancia salada del Caribe y dejando atrás un vacío punzante. Álvaro se quedó solo, en un piso demasiado grande, demasiado silencioso. La rabia de Álvaro no era destructiva, era constructiva. Se alimentó de su herida, transformándola en el motor de un plan. Se sirvió un trago de ron añejo, irónicamente un recuerdo de un viaje anterior con Paola, y se sentó frente a su carpeta. Proyecto Valdespino. La primera fase de un ingeniero es la evaluación del terreno. Valdespino. Martín. Hoteles y lifestyle. Punto débil. Su imagen pública es su capital. Le gusta el riesgo y la ostentación. Paola. Imagen social. Punto débil. Dependencia de la aprobación externa y del estatus económico. Llobro, ingeniero, contactos en construcción, acceso a información privilegiada sobre inversiones y licencias. La venganza de un hombre así no se sirve caliente. Se cocina a fuego lento, con la precisión de un reloj suizo y la paciencia de quien espera el momento justo para que la torre de naipes se venga abajo. Necesito una herramienta, pensó Álvaro. Una palanca lo suficientemente pesada para mover el mundo de Martín. Algo que no se pueda comprar con dinero, sino con influencia. ¿Crees que Álvaro debería enfocarse en la venganza o simplemente seguir adelante con su vida? Piensa como si fuera su mejor amigo. ¿Qué le aconsejarías en este momento de quiebre? Álvaro pasó las siguientes 2 semanas sumido en el trabajo, una máscara perfecta para su tormento.
Pero bajo la fachada de los planos y las reuniones, su mente construía un organigrama de destrucción. Un día, en una reunión con el concejal de urbanismo, Álvaro escuchó un nombre que resonó como un eco: la Marina de Estepona. Martín Valdespino había estado impulsando un proyecto multimillonario para construir un complejo de lujo y un puerto deportivo en esa zona. Un proyecto que, si se aprobaba, lo catapultaría a la élite empresarial de España. Álvaro, por sus contactos en el sector, sabía algo que el público y aparentemente Martín desconocía. El proyecto estaba en la cuerda floja por temas de impacto ambiental y una oscura disputa de terrenos. Jackpot. La palanca. Álvaro comenzó a indagar. Convocó a un viejo amigo, un abogado de confianza, Ricardo, un hombre tan discreto como un notario y tan astuto como un zorro. Se reunieron en el club privado de Álvaro, lejos de miradas indiscretas. Ricardo, necesito que investigues la inversión de Valdespino en Estepona. Cada papel, cada firma, cada licencia. Ricardo, acostumbrado a las peticiones poco convencionales de su amigo, solo levantó una ceja. ¿Algo ilegal, Álvaro? Nada ilegal. Solo quiero encontrar el nudo gordiano, el punto de presión. Quiero ver si este hombre es tan brillante como se cree o si solo es un niño rico jugando con el dinero de papá. El plan de Álvaro no era económico, era reputacional. No quería que Martín perdiera dinero, quería que perdiera la cara, que su nombre se asociara al fracaso, a la incompetencia, a la mancha. Quería que Paola viera que su desliz había elegido al caballo equivocado. Mientras tanto, Paola, lejos de la sobriedad de Madrid, estaba haciendo precisamente lo que Álvaro esperaba: buscar consuelo en el lujo y la superficialidad. En las redes, la vida de Paola seguía siendo una revista: cenas caras, ropa nueva, un intento desesperado por demostrar que la ruptura no le había afectado. Y, por supuesto, Martín Valdespino, flotando en la periferia de sus stories. Es increíble cómo algunas personas intentan ocultar su dolor con ostentación, ¿verdad? Si has conocido a alguien así, esa persona que intenta proyectar una vida que no tiene, haz clic en me gusta. Un mes después, Ricardo tenía el informe. Era un documento grueso, lleno de tecnicismos, pero un detalle saltó a la vista de Álvaro: la firma de un tal don Emilio Guzmán, un constructor de la vieja escuela con fama de ser incorruptible, faltaba en un documento clave de cesión de terrenos. Don Emilio era un obstáculo pequeño en el gran esquema, pero sin su firma, la licencia final podía demorarse años. ¿Por qué no ha firmado Guzmán, Ricardo? Don Emilio es un hombre de palabra, Álvaro. Parece que Valdespino intentó presionarlo de forma, digamos, no muy ética. Hay rumores de amenazas sutiles sobre un antiguo proyecto de Guzmán en ruinas. Álvaro sonrió, no una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción quirúrgica. El nudo gordiano. El camino hacia Martín Valdespino pasaba por un anciano constructor con un sentido del honor intacto. Esta no era solo una venganza, era una lección de humildad para el niño rico que había mancillado su relación. Álvaro, usando sus propios contactos en el gremio de constructores, su padre había sido un titán en el sector, concertó una reunión con don Emilio Guzmán en un club de golf a las afueras de la ciudad. El encuentro fue una masterclass en sutileza. Álvaro no mencionó a Paola ni a Martín, solo habló de la ética en la construcción, de la tradición española, de los hombres que mantienen su palabra. Don Emilio, lo respeto. Los hombres como usted no quedan, y por lo que veo en Estepona, usted tiene el poder de poner las cosas en su lugar. Don Emilio, un hombre de pocas palabras, fumaba un puro con calma. Los jóvenes de ahora son lobos hambrientos, Álvaro. No tienen respeto por la tierra ni por el legado, solo por la ganancia rápida. Álvaro le ofreció un trato. Tengo un proyecto de renovación urbanística en Toledo, don Emilio. Un proyecto de gran valor histórico, no de gran beneficio. Necesito un socio que ame el arte de construir, no solo el dinero. Si me ayuda a entender los problemas de la Marina de Estepona, le ofrezco la dirección de obra en Toledo. Es un proyecto de prestigio, no de prisas. Don Emilio miró el puro y luego a Álvaro, evaluando el alma del joven ingeniero. Vio algo más que un hombre de negocios.
Vio un hombre herido que buscaba justicia, aunque se disfrazara de inversión. Necesitas una lección, no un socio. Pero me gusta tu manera de hacer las cosas, chaval. Valdespino es vulnerable. No tiene las espaldas cubiertas como cree. Don Emilio le dio a Álvaro la información crucial. Valdespino, en su prisa por obtener la financiación, había falsificado la fecha de un estudio ambiental preliminar. Un error que, de ser revelado, invalidaría todo el proceso de licitación. Un golpe legal limpio y demoledor. Álvaro regresó a Madrid con una nueva luz en los ojos. La rabia se había convertido en propósito. Abrió de nuevo el portátil. La carpeta Proyecto Valdespino ahora tenía un subdirectorio, Operación Toledo. La venganza perfecta no es destruir, es revelar. Revelar la verdad sobre el engañador. Y Álvaro tenía ahora la herramienta para destrozar la imagen pública de Martín Valdespino y, por extensión, hacer que Paola se diera cuenta de la calidad del hombre por el que lo había dejado. El primer paso era el acercamiento. Para golpear a un hombre, primero tienes que estar en su círculo. Álvaro usó sus conexiones familiares para obtener una invitación a una gala benéfica en Marbella, un evento clave donde toda la crème de la crème del sur de España se reunía, incluyendo, por supuesto, Martín Valdespino. Álvaro estaba impecable en su smoking, un contraste perfecto con la vestimenta más llamativa de Martín. Al entrar al salón de baile, sus ojos se encontraron con los de Paola, que estaba con Martín, riendo una risa artificial. El shock en el rostro de Paola fue una victoria silenciosa para Álvaro. Él no la saludó, le ofreció una mirada fría, una mirada que decía, «Ya no existes para mí». Martín, confiado y engreído, se acercó a Álvaro. No se conocían, pero los lazos sociales son una formalidad en esos círculos. «Álvaro, ¿verdad? Soy Martín Valdespino. Tu ex Paola me ha hablado de ti. Encantado». Martín, en su arrogancia, lo llamó tu ex, con un énfasis posesivo que hizo que la sangre de Álvaro hirviera a una temperatura controlada. Álvaro, sin inmutarse, le ofreció la mano. Su apretón fue firme, profesional. Valdespino, he oído hablar de tu proyecto en Estepona. Audaz. Pero arriesgado, ¿no crees? La mención de Estepona en ese contexto informal fue una aguja clavada en el globo de Martín. ¿Arriesgado? Es el futuro de la Costa del Sol. Los riesgos son para los constructores de baja categoría. Por supuesto, pero he visto que en la junta de esta semana no se llegó a un acuerdo por el tema de la cesión de terrenos. Un tal don Emilio Guzmán, un hombre con historia. Los hombres con historia son difíciles de mover. Martín se tensó. El alcohol y la confianza se evaporaron de su rostro. ¿Cómo lo sabía este tipo? Asuntos menores, resueltos. Ya veo. Álvaro sonrió una sonrisa de conocimiento superior. Espero que sí, porque el error de un ingeniero es un fallo estructural. El error de un desarrollador es una catástrofe reputacional. Álvaro se alejó, dejando a Martín en un estado de nerviosismo. Paola se acercó a Martín con la preocupación pintada en el rostro. ¿Qué te dijo? ¿Por qué estaba aquí? Nada importante. Pero me molesta. Su apellido tiene peso en Madrid. El primer golpe fue dado, la duda sembrada. Álvaro no solo había entrado en la vida de Martín, sino que se había posicionado como una amenaza calculada en su terreno profesional más sensible, su proyecto de Estepona. Este es el inicio de la venganza de un hombre que no usa la fuerza bruta, sino la inteligencia de mercado y el peso de su apellido. Esta es una estrategia de ajedrez muy arriesgada. ¿Crees que Álvaro podrá desmantelar el imperio de Martín sin hundir su propia carrera? Déjanos tu pronóstico antes de pasar a la siguiente parte de esta oscura historia. El resto de la noche, Álvaro fue el epítome de la elegancia distante. Recibió llamadas de negocios, habló de inversiones en América Latina y se aseguró de que todos en el salón notaran que él estaba en un nivel de seriedad y profesionalismo que Martín nunca alcanzaría con sus yates y sus romances efímeros. Paola, por su parte, no podía dejar de mirarlo. Álvaro ya no era el novio tranquilo y predecible. Era el enemigo, y su indiferencia era una tortura. Había cambiado su papel en el drama, ya no era la víctima, sino el jugador más peligroso.
El remordimiento, ese sentimiento que nunca había conocido, le picaba en la conciencia. Se dio cuenta de que había cambiado un diamante pulido por una joya de imitación. Álvaro se retiró antes de medianoche, dejando un rastro de curiosidad y un rastro de miedo en el corazón de su ex y su amante. El plan estaba en marcha. Tenía la evidencia, tenía la motivación y ahora tenía el contacto. El escenario estaba listo para el acto 2. Álvaro no volvió a casa. Condujo hasta su oficina. Sacó el informe de Estepona, las notas de don Emilio y el contacto de un periodista de investigación económico en el Confidencial. El siguiente paso no era susurrar, era gritar, pero un grito bien fundamentado, con pruebas y fuentes anónimas. La demolición de Martín Valdespino no sería un rumor, sería una noticia de primera plana. El plan de Álvaro ya no era solo por Paola ni solo por su honor. Se había transformado en una misión de justicia. Los Valdespino del mundo que creían poder pisotear a la gente y la ley por un desliz, debían aprender que hay hombres que no se rinden, sino que se reestructuran. Y su reestructuración iba a costarles muy caro. El Caribe se había llevado a su novia, pero había traído de vuelta a un depredador. El amanecer en Madrid es el más honesto de Europa. No maquilla sus grises. Y justo cuando el sol comenzaba a despuntar sobre el paseo de la Castellana, Álvaro estaba en la oficina, no como el ingeniero que construye, sino como el estratega que demuele. Había dormido 2 horas, alimentándose de café negro y de la adrenalina que le daba saber que su plan era tan robusto como las estructuras que diseñaba. La noche anterior, al salir de la gala, Álvaro no había ido a un bar a ahogar sus penas. Había ido a la guerra. Conectó a Ricardo, su abogado, con un reportero de investigación del diario económico más influyente de España, El Confidencial. «Quiero un reportaje, no un chisme», le dijo al periodista, un hombre llamado Javier con fama de ser implacable. «La información que te daré es verificable, legal y tiene el potencial de frenar una inversión de 100 millones de euros. Hablamos de ética empresarial, de riesgos ambientales y de una manipulación de fechas en el estudio de impacto ecológico para el proyecto de la Marina de Estepona». Álvaro no mencionó a Martín Valdespino por su nombre, solo a la empresa matriz que estaba detrás del proyecto. Un detalle clave de su estrategia. La venganza personal debía parecer una investigación de interés público. ¿Alguna vez has visto cómo una pequeña mentira puede desmoronar un imperio? La verdad, aunque sea lenta, siempre tiene un impacto demoledor. Si crees que la honestidad es la mejor arma, compártenos tu opinión en los comentarios. Javier, el periodista, olfateó la historia de inmediato. Sabía que la familia de Álvaro tenía peso y que si él estaba moviendo los hilos, había algo turbio. En la alta sociedad madrileña, la información era el activo más valioso y Álvaro la estaba ofreciendo en bandeja de plata. «Necesito el documento original del estudio y la confirmación de don Emilio Guzmán», exigió Javier. «Tendrás todo, pero con una condición. Mi nombre no puede aparecer. Es una fuente anónima preocupada por la legalidad y el medio ambiente». Álvaro cumplió su parte. Ricardo se encargó de filtrar discretamente las copias del informe con las fechas manipuladas, demostrando que la empresa de Valdespino había adelantado el plazo de un estudio ambiental para ajustarse a los requisitos de la licitación. Era una manipulación técnica, pero suficiente para justificar una investigación del gobierno regional y, lo más importante, para generar una crisis de confianza entre los inversores. El primer golpe cayó una semana después. Fue un martes a las 7 de la mañana. Titular en El Confidencial. Proyecto de la Marina de Estepona bajo sospecha. Posible manipulación de datos ecológicos en la fase de licitación. El artículo no era sensacionalista, era preciso y fatal. Describía la inversión, el prestigio de la familia Valdespino y luego, con la frialdad de un informe policial, exponía las inconsistencias en las fechas de los informes de impacto ambiental. El nombre de Martín no estaba en el titular, pero su rostro sonriente apareció en la foto que acompañaba al artículo, bajo la etiqueta Martín Valdespino, director de expansión del proyecto.
En el mundo de los negocios españoles, esto era una declaración de guerra. Las llamadas de los inversores comenzaron a sonar en las oficinas de Valdespino a la hora del desayuno. El precio de las acciones de la empresa matriz se tambaleó. Martin estaba en pánico. Estaba acostumbrado a sortear los chismes de la prensa rosa, no los ataques de la prensa económica. Estaba en una reunión con su equipo legal intentando redactar una negación cuando su móvil vibró. Era Paola. Paola había pasado la semana desde la gala en un estado de nerviosismo creciente. Álvaro no se había dignado a mirarla, y esa indiferencia la estaba matando más que cualquier grito. Martin, a su lado, se había vuelto cada vez más distante, centrado en sus llamadas y sus reuniones secretas. Cuando vio el titular, Paola sintió un escalofrío que no era del Caribe, sino del miedo. Martin, ¿qué es esto? ¿Es verdad? Martin estaba furioso, pero intentó sonar tranquilo. Es una basura, Paul, un ataque de la competencia. Sabes cómo son en este negocio. Quieren sabotearnos. Pero, ¿es verdad que manipularon el estudio? Hicimos un ajuste de fechas, eso es todo. Es una formalidad. No te preocupes, estoy en esto. Paola no estaba convencida. La voz de Martin era tensa. Además, esa mañana, un amigo común le había preguntado si Álvaro, el ingeniero serio, tenía algo que ver con la filtración. Filtración. La ironía era exquisita. Paola había dejado a un hombre de principios por un hombre sin ética, y ahora el hombre de principios estaba destruyendo la base económica del hombre sin ética. ¿Qué harías si fueras Paola en este momento? ¿Intentarías volver con Álvaro o seguirías aferrada al lujo incierto de Martin? Piensa con frialdad, como si fueras parte de esta trama. Álvaro, en su oficina, contemplaba la tormenta que había desatado. No había celebración, solo una calma fría. Bien, Ricardo. Primera fase, cumplida. La prensa está a bordo. Ahora, el gobierno. Quiero que tu despacho envíe una solicitud formal de revisión de licencias al gobierno regional, citando las preocupaciones del artículo. Tienen que actuar. La estrategia de Álvaro era infalible, usar los propios mecanismos del Estado para castigar la ilegalidad. Era una venganza limpia, de guante blanco. El siguiente paso de Álvaro fue un acto de guerra psicológica. Usando un contacto en el sector inmobiliario, se aseguró de que los rumores de problemas de financiación en el proyecto de Estepona llegaran a los oídos de un fondo de inversión alemán clave que estaba considerando a Martin. El riesgo reputacional es demasiado alto, amigo mío, le susurró el contacto alemán a Martin por teléfono. Necesitamos garantías de que estos problemas legales no se extenderán a nuestros proyectos. Martin, que ya luchaba contra las llamadas de sus actuales inversores, se encontró con una muralla de desconfianza. Su carisma y sus promesas ya no eran suficientes. Necesitaba demostrar solidez, y Álvaro le estaba quitando el suelo bajo los pies. La tensión entre Martin y Paola se hizo insoportable. Martin, agobiado, se desquitaba con ella. ¿Por qué tu ex estaba en la gala? ¿Le has dicho algo de Estepona? Claro que no, Martín. Hace un mes que no hablamos, ni siquiera me miró. Pues alguien está hablando. Y todo esto empezó justo después de que me lo presentaras. Paola comenzó a ver el verdadero rostro de Martín, un hombre vulnerable, egoísta y, lo peor de todo, débil bajo presión. Ya no era el capitán del yate, sino un Nico asustado. Se dio cuenta de que si Martin caía, su propio futuro económico se desmoronaría. Álvaro había cumplido su amenaza sutil. La inversión del abuelo había sido retirada realmente. Paola, desesperada, tomó una decisión impulsiva. Tenía que hablar con Álvaro. Necesitaba entender la magnitud de la catástrofe. Le envió un mensaje. Álvaro, necesito verte. Por favor. Es importante. Álvaro, que estaba en una reunión analizando los datos de la bolsa, ignoró el mensaje. No era el momento para la misericordia. Su venganza requería la disciplina de una zeta. Paola lo intentó de nuevo, esta vez con una llamada. Álvaro la desvió al buzón de voz. Su silencio era su arma más potente. Finalmente, Paola se presentó en el lobby de la constructora de Álvaro. Vestía ropa elegante, pero sus ojos estaban inyectados en sangre.
Su belleza, antes radiante, ahora estaba empañada por la angustia. La secretaria de Álvaro, una mujer entrenada para la discreción y la lealtad, la detuvo con frialdad. La señora Núñez, el ingeniero, tiene la agenda completa. Ha tenido un día muy ocupado. Mucho trabajo con Segovia y los nuevos planes en Toledo. La mención de Toledo fue un dardo directo al corazón de Paola. Sabía que el proyecto de Toledo era el que Álvaro había discutido con don Emilio Guzmán, el hombre que ahora estaba frenando a Martín. La conexión era innegable. Álvaro estaba detrás de todo. «Dile que sé lo que está haciendo», susurró Paola, con la voz rota. «Dile que esto es cruel». La secretaria asintió con una expresión de hielo. Paola se fue humillada, dándose cuenta de que Álvaro había construido a su alrededor una muralla impenetrable de profesionalidad y lealtad. ¿Crees que Paola merece una explicación de Álvaro o debería sufrir las consecuencias de su desliz en silencio? El karma puede ser brutal, pero el silencio es ensordecedor. Al final del día, Álvaro recibió el mensaje de su secretaria. «La señora Núñez estuvo aquí. Dijo que sabe lo que está haciendo y que es cruel». Álvaro sintió un leve temblor en el estómago, no de culpa, sino de poder. Ella estaba sintiendo la presión. Y esto era solo el comienzo. El plan continuó. Ricardo, el abogado, consiguió una orden judicial para que se revisara el terreno de Estepona. La presión mediática era constante. Los artículos de seguimiento del Confidencial se hicieron más agresivos, cuestionando no solo la fecha del estudio, sino la financiación general del proyecto y la credibilidad de Martín Valdespino. El padre de Martín, un hombre de la vieja escuela y cabeza de la fortuna familiar, convocó a su hijo a una reunión de emergencia. «¿Qué demonios está pasando, Martín?». Su padre no gritaba, pero su decepción era peor que cualquier grito. «En 20 años, mi apellido nunca ha estado en la prensa económica por incompetencia». «¿Qué has hecho?». Martín, incapaz de admitir su error, recurrió a una mentira. «Es Álvaro, papá, el ex de Paola. Es un ingeniero celoso y está usando sus contactos para sabotearme. Es una vendetta personal». El padre de Martín, un hombre que respetaba el honor por encima de todo, palideció. «¿Celos? ¿Una vendetta? ¿Por una mujer?». «Martín, ¿estás diciendo que pusiste en riesgo el proyecto más grande de la familia por un asunto de faldas? No tienes la seriedad que requiere este negocio». El padre de Martín tomó una decisión devastadora. Retiró a Martín del proyecto de Estepona, nombrándolo director de una pequeña subsidiaria en Portugal, un exilio dorado. El fracaso de Estepona ahora era exclusivamente suyo. La noticia llegó a Álvaro a través de Ricardo. «Valdespino está fuera, lo han mandado a Portugal. El proyecto está paralizado y el gobierno regional va a abrir una investigación por fraude administrativo». Victoria. La venganza de Álvaro había desmantelado la carrera de Martín Valdespino y su reputación, sin que él hiciera más que filtrar la verdad. Pero la victoria se sintió vacía. La satisfacción era fugaz. Miró por la ventana, el sol ahora brillaba sobre el edificio del Banco de España y sintió que había sacrificado su propia paz por esta fría justicia. Paola, mientras tanto, se enfrentaba a su propia catástrofe. Martín, humillado, la había acusado de ser la causa de su caída. «Eres una maldición, Paola. Tu estúpido ex me ha arruinado. Si no hubieras estado con él, si no me lo hubieras presentado en esa gala, nada de esto habría pasado. La relación de vacaciones se hizo añicos con el sonido de los platos rotos, esta vez de verdad». Martín la dejó, culpándola por su fracaso y exigiendo que ella se hiciera cargo de los gastos del piso que compartían en Madrid. Paola estaba sola, sin Martín, y con la terrible certeza de que había perdido a Álvaro por completo. Además, la inversión de su abuelo en la empresa de su padre se había reducido a una cantidad simbólica. Su estatus social y económico se había esfumado como el bronceado del Caribe. El clímax de esta fase llegó en una cafetería discreta. Paola, usando un contacto común, consiguió encontrarse con Álvaro. No fue una reunión, sino una súplica. Álvaro la esperaba, impasible. «Tienes 5 minutos, Paola». Ella estaba temblando. «Álvaro, para, por favor, lo has destruido.
Martín está en Portugal, su padre lo ha desheredado casi. El proyecto está muerto. Lo sé, fuiste tú. Don Emilio, Toledo, las fechas. ¿Era necesario? Álvaro la miró con esos ojos grises y calculadores que ya no eran suyos. ¿Necesario? Su voz era baja, cargada de una pesadez que helaba. Tú tomaste una decisión en el Caribe, una decisión que me faltó al respeto y que, peor aún, despreció la lealtad que te ofrecí. Martin es un hombre que usa atajos y que miente. Yo simplemente revelé esa verdad. Es una cuestión de ética, Paola, no de celos. ¿Qué lección sacaste de tu desliz? Paola se derrumbó. Que te perdí, que cambié a un hombre de honor por una ilusión barata. Lo siento, Álvaro, lo siento de verdad. ¿Podemos? No, la cortó sin piedad. No hay vuelta atrás, Paola. Has elegido tu camino, y yo elegí el mío. Y mi camino me llevó a la verdad. Ahora, vete. Tengo mucho trabajo que hacer en Toledo. Paola salió de la cafetería sintiéndose como si le hubieran vaciado el alma. La venganza de Álvaro no había sido un arrebato de pasión, sino un juicio final, ejecutado con una precisión milimétrica. Pero en el fondo, Álvaro sabía que la historia aún no había terminado. Martín Valdespino era un animal herido, exiliado en Portugal. Los animales heridos, cuando son acorralados, pueden volverse peligrosos. Y Álvaro, en su sed de justicia, había olvidado la variable más importante, la propia entereza emocional. El peso de la venganza era más pesado de lo que había previsto. Había ganado la batalla, pero la guerra interna continuaba. ¿Qué giro inesperado crees que Martín Valdespino podría planear desde su exilio en Portugal? Los malos no se rinden fácilmente. Deja tu predicción más loca en los comentarios. ¿Será una venganza empresarial o personal? Álvaro se levantó de la mesa, dejando el café casi intacto. El plan había funcionado a la perfección. Había destruido a su rival profesionalmente y había llevado a Paola al borde del colapso emocional. Pero el vacío que Paola había dejado en su corazón no se llenó con la satisfacción de la venganza, sino con una soledad aún más profunda. Ahora era un hombre libre, sí, pero su libertad olía a papel quemado y a titulares de periódicos. El éxito tiene un sabor amargo cuando se construye sobre la ruina ajena. Álvaro lo sabía. Había ganado, sí. Martín Valdespino era un fantasma en Portugal y Paola se había evaporado de su vida, llevándose con ella el fantasma del Caribe. Pero la satisfacción que había imaginado era un espejismo. Álvaro volcó toda su energía en el proyecto de Toledo, la obra maestra de prestigio que había acordado con don Emilio Guzmán Guzmán. La renovación de la histórica estructura era su forma de redimirse, de demostrarse a sí mismo que podía construir, no solo destruir. Pero la sombra del Caribe es larga y los enemigos heridos no se van sin dejar una cicatriz. Martín Valdespino, desde su oficina en Lisboa, una subsidiaria polvorienta que dirigía con resentimiento, estaba tramando su último y más sucio golpe. Martín era un narcisista y para él, la única forma de restaurar su honor era destruir lo que Álvaro más valoraba, su reputación profesional y su legado familiar. Si no puedo construir Estepona, tú no construirás Toledo, ingeniero, murmuró Martín, mirando una foto de Álvaro en su ordenador. La venganza de Martín se centró en la burocracia y el engaño a la antigua usanza, esa astucia española que se esconde en los documentos sellados y los notarios. Martín, usando contactos que su padre había cortado, consiguió obtener información sobre el proyecto de Toledo. Sabía que Álvaro había invertido gran parte de su capital personal y que el valor de la obra residía en su integridad histórica. El plan de Martín era simple, pero diabólico. Infiltrar un error fatal en la cadena de suministro y documentación del proyecto de Toledo que pareciera un fallo negligente de Álvaro. A través de un contratista de bajo nivel, Martín sobornó a un aparejador en el sitio de Toledo para que sustituyera discretamente los planos originales de un sector por unos modificados que especificaban un material de menor calidad y, crucialmente, no apto para la restauración histórica. El cambio era sutil, pero si el material se instalaba y luego se detectaba, la responsabilidad recaería enteramente en el ingeniero jefe, Álvaro,
Esto resultaría en una multa masiva, la cancelación del proyecto y el escarnio público por haber deshonrado un monumento nacional. ¿Crees que un hombre es capaz de cruzar cualquier límite por la venganza, incluso poniendo en peligro el patrimonio histórico? La maldad a veces reside en los pequeños detalles. Dinos tu opinión sobre la bajeza de Martin. Álvaro, concentrado en los detalles de la obra, estaba ciego a la conspiración. Sentía que, por fin, estaba a punto de cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Mientras tanto, Paola vivía en el purgatorio. Se había mudado a un piso pequeño, trabajaba en un empleo mediocre y el brillo de su vida social se había apagado. Estaba sola, y la humillación de Martin la había dejado con un profundo sentido de culpa hacia Álvaro. Ya no era arrogancia, era arrepentimiento. Una noche, Paola estaba cenando en un pequeño restaurante cuando escuchó una conversación en la mesa de al lado. Eran dos antiguos asociados de Martin, hablando con esa indiscreción que da el vino. Martin está loco. Lo que está haciendo con el proyecto de Toledo del ingeniero. ¡Shh! ¡Cállate! Pero sí, meterle la pata con esos planos falsos lo va a hundir. Paola sintió que el aire le faltaba. Planes falsos. Toledo. Álvaro. En ese instante, Paola se dio cuenta de su nuevo papel. Ya no era la ex infiel, sino la única persona que podía detener la destrucción de Álvaro. Su vida ya estaba arruinada. No podía permitir que el hombre al que realmente amó, aunque tarde se diera cuenta, perdiera todo por su culpa indirecta. Paola hizo algo que nunca había hecho. Actuó con integridad. Se acercó a la mesa, ignorando las miradas. Disculpen, yo sé quién es el ingeniero Álvaro. Y sé lo que Martin está haciendo. Necesito que me cuenten todo. Ahora. Los hombres borrachos y asustados por la repentina aparición de la ex de Martin se acobardaron. Paola usó la única arma que le quedaba, la verdad emocional. Martin me ha usado. Nos ha usado a todos. Si permitimos que destruya el trabajo de un hombre honesto, seremos tan culpables como él. Bajo la presión, uno de ellos, el más débil, cedió. Le dio a Paola el nombre del aparejador sobornado y la fecha exacta en que se realizaría el cambio de planos. Paola tenía el detonador. Pero tenía que ser rápida. A la mañana siguiente, Paola se presentó en el despacho de Álvaro por segunda vez, pero esta vez no como una suplicante, sino como una mensajera de la fatalidad. La secretaria, aún leal a Álvaro, dudó. Lo siento, señor Núñez, el ingeniero está a punto de ir a Toledo. No. Dile que Martín Valdespino está a punto de arruinarlo, que tiene un hombre en la obra y que los planos de suministro están amañados. Dile que es la única forma de que yo pueda pagarle lo que le hice. La desesperación en los ojos de Paola era tan genuina que la secretaria, contra todo protocolo, marcó el intercomunicador. Álvaro, al escuchar el nombre de Martín y la palabra planos, salió de su oficina como un tiro. Vio a Paola, demacrada pero firme. ¿Qué demonios dices, Paola? Martín, el aparejador José, los planos de ladrillos. Mañana, Toledo. Quieren que parezca negligencia tuya. Es su última venganza. Álvaro la miró. En sus ojos no había ni perdón ni rabia, solo reconocimiento. Ella no estaba mintiendo. Reconoció la malevolencia del plan. Era típicamente Valdespino, cobarde, indirecto y destructivo. ¿Por qué me lo dices, Paola? Porque mi desliz te llevó a la ruina de Martin. No puedo permitir que te cueste también tu carrera. Es lo único decente que me queda por hacer. ¿Podría este acto de redención ser suficiente para que Paola se perdone a sí misma? La traición puede ser un camino sin retorno. Si crees que se merece una segunda oportunidad para sanar, dale un like a esta parte de la historia. Álvaro actuó con la velocidad de un rayo. No la abrazó ni le agradeció. No había tiempo para eso. Llama a Ricardo. Ahora. Necesito una orden judicial de inspección urgente en Toledo. Álvaro y Ricardo llegaron al sitio de Toledo al amanecer, junto con la policía judicial y el notario, unas horas antes de la entrega del material defectuoso. El aparejador José fue atrapado infraganti, justo cuando intentaba firmar la recepción de los camiones cargados con el material incorrecto. La evidencia era irrefutable.
documentos falsos con sellos de Lisboa, transferencias de dinero desde Portugal a la cuenta de José. La red de Martín se desmoronó con el sonido de las esposas. El golpe no fue solo la detención del aparejador, fue la conexión directa con Martín Valdespino. Los documentos incautados demostraron que Martín había orquestado el sabotaje. El periódico El Confidencial, el mismo que Álvaro había utilizado para su propia venganza, publicó la noticia con un titular aún más explosivo. Titular en El Confidencial: Intento de sabotaje criminal en la restauración de Toledo. Martín Valdespino, desde Portugal, implicado en fraude al patrimonio histórico. El golpe fue terminal. Martín ya no era solo un hombre de negocios irresponsable. Era un criminal buscado por la justicia española. Su padre esta vez no solo lo desheredó, sino que emitió un comunicado oficial condenando las acciones de su hijo y desvinculándose de él por completo. Martín Valdespino se convirtió en un fugitivo internacional, exiliado en el infierno que él mismo había creado. La venganza de Álvaro fue completa, no por su propia mano, sino por la reacción en cadena de la verdad. Él había revelado el primer engaño. Paola había revelado el último. Una semana después, Álvaro estaba en su oficina contemplando la ciudad. El proyecto de Toledo estaba a salvo. Su nombre y reputación estaban más fuertes que nunca. Ricardo entró con una taza de café. Martín está siendo investigado por la Interpol. No volverá a España. Has ganado, Álvaro, de la forma más limpia posible. Y Paola se ha ido de Madrid, a una pequeña ciudad, creo. Dijo que necesita empezar de cero, lejos del lujo y de los chismes. Álvaro suspiró. La venganza le había costado 4 años de su vida, pero le había enseñado una lección invaluable. La traición de Paola me costó una mujer. La mía a Martín me costó la paz, dijo Álvaro con una voz tranquila y reflexiva. Pero el acto de Paola, al final, me salvó, y me enseñó que incluso en la oscuridad la decencia puede encenderse. Álvaro tomó una decisión. Se puso de pie. No era un acto de perdón, sino de cierre. Viajó a la pequeña ciudad donde Paola había comenzado su nueva vida, lejos del brillo de Madrid. La encontró trabajando en una librería modesta. Estaba más simple, más real, pero con una quietud en sus ojos que antes no tenía. La vio a través de la ventana. Ella lo notó y salió a la calle. Álvaro. Gracias, Paola, fue todo lo que dijo. Me salvaste de Martín, y me salvaste de mí mismo. Te debo eso, y mucho más. Me disculpo por el Caribe, por la estupidez, por ser barata. Álvaro asintió, reconociendo la sinceridad de su arrepentimiento. Estamos a mano, Paola. El pasado está enterrado. Ahora, mira hacia adelante. Construye algo que valga la pena. Álvaro se dio la vuelta y se fue, dejándola en paz. No se reconciliaron, no se dieron una segunda oportunidad. Habían sido destrozados y reconstruidos por la traición, pero sus nuevos caminos ya no se cruzaban. El amor había terminado en el Caribe, pero el honor se había salvado en Toledo. Álvaro regresó a Madrid, un hombre que ya no buscaba venganza, sino propósito. Había aprendido que la mejor venganza no es destruir al enemigo, sino construir una vida tan sólida y moralmente inexpugnable que el enemigo no pueda tocarla. Y esa es la lección final. La verdad siempre sale a la luz, a veces de la forma más inesperada, y que el precio de la traición siempre es mucho más alto de lo que uno imagina. ¿Qué piensas de este final, donde no hay reconciliación, sino un cierre digno? ¿Crees que Álvaro tomó la decisión correcta al no volver con Paola? Cuéntanos tu opinión final sobre esta historia de entrelazamiento y venganza.